El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas de informar y, cómo no, de entretener y también de pasar un buen rato. Hoy, como vieron en el cartel de presentación del programa, vamos a hablar de estética. La estética, que en los últimos tiempos y en los últimos años pues se ha puesto más de moda de alguna forma. Estamos más preocupados de cuidarnos, de cuidar nuestro aspecto físico. Y para hablar de estética pues tenemos una doctora en medicina estética, Carmen Mencucci Hospital. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Yo digo la estética que en estos últimos años, Carmen, hay una preocupación de tener ese aspecto físico pues mejor, de intentar arreglar lo que el tiempo muchas veces va degenerando. Pero tú me hablabas fuera de micrófono que incluso tú vas buscando salud y belleza. Pues sí, porque yo creo que la estética no solo tiene que ser externa, sino también interna. Uh-huh. Vamos a ver, todo está muy relacionado con las perspectivas de vida o la esperanza de vida, o la longevidad, que cada vez está más aumentada. Entonces, yo siempre tengo en la cabeza una expresión de un profesor mío en la facultad que decía que llegaría un momento que las personas nos exigirían a los médicos cuentas por haberles prolongado la vida, pero no la calidad de esta, ¿vale? Y en la calidad entra el sentirse bien internamente y externamente. Claro, además sobre todo porque cuando hablamos de estética hablamos de belleza, aunque yo no sé si en el fondo, porque claro, siempre cuando se habla de estética, se habla de belleza, se habla de la mujer.
Pero en los últimos años también el hombre Sí. está muy preocupado en cuidar su aspecto Sí. físico, ¿no? Sí, Es sí, correcto, sí. ¿no? Correctísimo. Lo que pasa que, bueno, está entrando en Está esta entrando, historia. porque todavía tiene cierto Recelo. recelo, ¿no? Sí. Y sobre todo porque a lo mejor el qué pensarán de él, que Sí. se está haciendo algún tratamiento, porque pensarán que el hombre no es muy católico, ¿no? Y con comillas esa expresión, ¿no? Sí, sí, pero cada vez más se someten a tratamientos médico-estéticos y claro, como también cambia la manera social de ver a las personas, pues los hombres también les gusta estar externamente bien preparados. Yo digo que es todo una historia de equilibrio, o sea, no llegar, pero tampoco no pasarse, Claro. ¿vale? Tú llevas 15 años en Canarias. Sí. Bueno, me imagino que en esos 15 años también ha cambiado mucho la mentalidad. Sí. Los canarios o las canarias nos cuidamos estéticamente, es decir, estamos preocupados en tener ese buen aspecto físico con respecto al resto del país. Mucho más que la península. Mucho más. Mucho más, no hay comparación. Sí, 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 y además de todos los estratos sociales, tanto el alto, el medio Incluso el bajo. e incluso el bajo. Incluso el bajo. Porque el uno mantenerse estéticamente bien, hay muchos tratamientos. Yo me Sí. imagino que no solo la cara, sino todo el cuerpo, ¿no? Exactamente. Es decir, es un poco ese mantenimiento. Realmente estamos hablando que eso solamente está al alcance de algunos potentados, el intentar tener un aspecto físico bueno, o se puede llegar de cualquier bolsillo, de alguna manera y con cierto sacrificio se puede llegar. Pues la segunda parte de lo que has dicho, o sea, sí que existen tratamientos muy caros, pero no por el hecho de ser más caros, tienen que ser más buenos, ¿vale? Ahí también juega el equilibrio de dar. Yo, por ejemplo, prefiero tratar a mucha gente y ganar menos que tratar a poca gente Y ganar ganando mucho. Porque me gusta el ser humano y me gusta el poder favorecer a la gente. Ujú. Porque efectivamente, además que tú me decías un poco lo de salud y belleza. Porque es una de las cosas que tú intentas, Sí. que esa persona primero tiene que estar sana. Hombre, eso desde luego. Porque no se puede ser bella y estar uno enfermo. enfermo. Eso desde luego. Entonces, para mí, la medicina tradicional, a la cual hago uso en los momentos que tengo que hacer uso, ha avanzado muchísimo en técnicas y en investigaciones en el siglo pasado, pero se ha dedicado a los síntomas de las dolencias. Entonces la dolencia tiene un síntoma, pero también el síntoma es la manifestación de una causa, ¿vale? Y si tú no tratas el origen, lo que produce este síntoma, por ejemplo, la fiebre es un síntoma, es una reacción del cuerpo humano, pero ¿qué es lo que produce la fiebre? La puede producir una infección, la puede producir una inflamación, etc., ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho combinar cosas. Mira, no existen tratamientos milagros, todo está inventado. Entonces, lo que existe es buenos combinadores y malos combinadores, en el sentido que a mí, por ejemplo, respecto a la medicina, y la medicina estética, por ejemplo, también, yo digo muchas veces que vienen para la cara y acabo tratándoles el estreñimiento. ¿Por qué? Porque me encanta la medicina per se, y para eso los médicos tenemos en la mano armas como son las medicinas alternativas, que a mí me gusta llamarlas complementarias, ¿vale? Que cada vez están más en auge,
Y estas medicinas, ¿qué es lo que tocan? Pues tocan nuestro sistema inmunitario, que cuando tú tienes un síntoma es porque tu inmunidad, o sea, tu respuesta a las enfermedades está baja. Han bajado tus defensas, por lo que sea. Y todo ello está interrelacionado en el concepto de cuerpo, mente y alma. Existe una sinergia. La cosa funcionará muy bien si tratas los 3 puntos adecuadamente. Hablabas de médicos. ¿Qué piensas del intrusismo? Porque en estos temas de estética hay mucho intruso metido, sí. Incluso no profesionales médicos, sino gente que Dios los coja confesados. Eso en España no está regulado. Aquí todo el mundo monta su historia y cuando pasa algo es cuando salta la liebre, ¿no? Hombre, sí que está regulado. Sí, ¿Y por qué surgen todos esos negocios y están tiempo hasta que alguien no los denuncia? Es como una economía sumergida, o sea, pero ahí tanta culpa tiene el que va como el que lo hace. Vamos a ver, hace un tiempo salió una doctora, licenciada en Medicina General, que en un piso particular tenía un quirófano. Entonces, yo no sé, esta mujer, pero salió por la tele, a nivel de todo el territorio español, como el que va a operarse de lo que sea, de medicina estética, o sea, que hay que tener un respeto, y se mete en una casa particular, en un despacho, en una consulta normal. Eso ya siendo la señora titulada en medicina, ¿vale? Todos sabemos los casos de intrusismos locos que hubo en las islas, de un travesti que iba a una peluquería y sacaba del bolso los inyectables para pinchar las mamas. Pero señores, que la persona que se dejaba pinchar de esta manera tiene tanto delito como el sitio. Es que vamos, a mí es que ni se me ocurriría. ¿Qué sucede? Si las cosas están bien hechas, por ejemplo, en mi caso, yo soy licenciada en Medicina General y Cirugía. A mí no se me ocurre hacer cirugía estética en mi consulta, pero yo, para abrir una consulta cara al público, yo tengo que presentar unos papeles de inacreditación en sanidad, como lo he hecho en Valencia y como lo he hecho aquí en Las Palmas. Y entonces, ¿qué es lo que esto te avala? Pues que puedas hacer tanto tratamientos de medicina general, incluso si fuéramos perfilando, se podría hacer cirugía menor, como coger algo de la oreja y cosas de estas, pero como cada uno tiene que saber sus límites. No quiero meterme en terrenos de otro. Y a mí no me gusta la cirugía, no tengo fuerza como para esto, pues la verdad me limito a todo lo que puedo hacer sin ningún tipo de riesgo, ni para mí ni para el paciente. Y desde luego, o sea, para tener una consulta en marcha, Sanidad tiene que venir y darte el aprobado. Sí, porque además una de las cosas que mucha gente ahora mismo que estén viendo el programa pues tiene miedo, porque además ha salido mucho, aparte de ese intrusismo, y han saltado muchas historias negativas con respecto a la estética y yo creo que más de alguno y más de alguna irá asustado, porque digo, de repente me va a salir un labio más grande que el otro y cosas de esas, porque tú decías antes que ni se puede ir al extremo de un lado ni al extremo del otro. Sí, ¿no? Es el equilibrio para todo. El equilibrio. Entonces, en estos casos yo creo que pues, sobre todo por estar en manos no expertas, en manos tal, se ha llegado a esos resultados tan horribles en personas que dices uno, parece un monstruo, y le han dejado hecho. Mira, yo creo que eso también es la manera de trabajar. Primero, que el profesional esté reconocido y legalmente homologado. Esto ya de entrada, ¿vale? Porque eso es lo primero. Después, que el profesional tenga gusto
porque la medicina, no sé qué sabio decía que es un arte, ¿vale? O sea, te tiene que gustar, y respecto a lo que decías tú de los labios, el profesional tiene que saber lo que se lleva entre manos, y la paciente o el paciente te puede pedir miles cosas, pero mira, yo hago una comparación como por ejemplo con los tintes, Yo me acuerdo que yo soy una persona que estaría teñida todos los días de diferentes colores, me encanta, pero para esto está el profesional, Pues y es el que te va a decir el claro, color que vas a llevar. Yo me acuerdo que cuando era muy joven, recién llegada a Valencia por matrimonio, pues fui a un sitio y me teñieron de negro a rubio en una sentada, y además me hizo una permanente. Bueno, a mí el pelo se me fastidió durante 2 años. Pero ¿qué pasa? Que el profesional tenía que haberme dicho, tú me pides esto, niña, pero yo no puedo. O sea, vete a otro sitio. Que es lo que yo muchas veces les digo a los pacientes míos, esto no es el servicio militar obligatorio. Yo no funciono ni con mentiras de antes, a priori, que claro que es lógico que con la experiencia yo piense, a esta persona le haría falta esto, le haría falta, o reaccionará de igual manera, de tal manera, pero es que hay la reacción individual de cada uno, ¿vale? Entonces, para captar a un paciente, el hacerle una promesa de número de sesiones, no, esto ni hablar. Y luego otra cosa que bueno, ahora nos lo exige el Colegio de Médicos, y además es una salvaguarda para la responsabilidad civil el que firmen un certificado sin explicarles bien de qué va la historia y que te firmen el consentimiento informado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con la doctora Carmen Mencucci, Hospital, no se me olvide el segundo apellido, no es fácil de recordarlo. Estamos hablando de estética y volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque. Estamos hablando de estética, estamos hablando con la doctora Carmen Mencucci. Estamos hablando de lo que uno se plantea a veces cuando se mira al espejo y bueno, pues que le ha salido alguna arruga más de la cuenta o alguna cosa que uno no está muy conforme, los remedios que hay para todo este tipo de cosas. Los remedios son, me imagino que eficaces, porque además tú tienes ya una carrera de 30 años, una profesión de 30 años. Si no hubiera sido eficaces, seguramente a los 2 años ya no estarías ejerciendo esto, estarías en otra rama de la medicina, pero son eficaces y no son peligrosos. Porque hablamos de ese intrusismo, hablamos de esa cosa que la gente se asusta, porque de repente me van a poner algo
que me va a quemar la cara, que voy a parecer un monstruo y al final me tienen que llevar a un circo a exhibirme. Todo eso es falsa imagen realmente, cuando está uno en manos de un profesional, ¿no? Yo creo que sí, que es falsa imagen. Por ejemplo, ahora el Botox, la toxina botulínica, que ha sido al principio muy bien aceptada y después ha habido unas campañas de, ¿cómo diría yo?, de desprestigio, ¿vale? Todo depende de la medida que se hagan las cosas. Yo puedo dar un ejemplo de, según mi idea, lo que ocurre con el Botox. El Botox es un relajante, no es paralizante, es un relajante de la musculatura facial. Vale. Entonces, es una toxina, que duda cabe, es la toxina que produce el botulismo, pero está liofilizada. O sea, lo cual te quiere decir que envenenamiento no te puede producir. Tiene una serie de precauciones para ponerla, y también alguna que otra contraindicación. Por ejemplo, si tú estás recibiendo antibioterapia, o sea, una terapia con antibióticos porque tienes una infección, no es que el Botox te vaya a agravar la infección, pero no te hace nada. ¿Vale? No funciona. No funciona. Después, también tiene un límite de edad, ¿vale? O sea, porque tú no te puedes arriesgar con una persona de una edad superior, por ejemplo, a partir de los 78, no es aconsejable poner el Botox. Y después está la historia de los tiempos, ¿vale? Según los ensayos que se hicieron para aislar el Botox y todas estas cosas, se dice que se puede poner cada 4 meses. Particularmente, en mi experiencia, yo he visto que el Botox dura hasta 9 meses. O sea, que va avanzando el efecto, ¿vale? Entonces, ¿por qué vamos a poner cada 4 meses? Sí, puede quedar muy bien la persona, poniéndolo paulatinamente el Botox, 9 meses, 1 año, dependiendo también de la juventud de la persona y su facilidad de contraer y distender los músculos, ¿vale? Entonces, si uno se somete a todos estos parámetros, pues la solución es, para mí es como un broche de las demás técnicas. El Botox se descubrió por los años 70, una pareja de oftalmólogos, creo que eran canadienses, que estaban tratando el estrabismo y se dieron cuenta que quitaban las arrugas, ¿vale? Y desde luego tiene múltiples acciones. Desde, por ejemplo, la hiperhidrosis, que son gente que suda mucho de axilas y de manos. El Botox es una excelente terapia. Se pone una vez cada año, año y medio, y a lo mejor hay gente, yo tengo pacientes que se lo hemos puesto 2 veces y se ha acabado. O sea, porque te anulan un poco las glándulas sudoríparas, y después donde tiene un excelente efecto es en las migrañas y cefaleas. Tengo alguna persona en la consulta que viene no por estética, de paso se le anula alguna arruguita, pero sí por los dolores de cabeza. ¿Sabes? Hay un paciente, diríamos, voy a decir, un típico o una determinada edad, que uno es el que más llega a esa consulta. Es decir,
los pacientes serán de diferentes edades, diferentes historias, pero hay una edad que parece que uno está más preocupado y es donde acude más en un determinado momento. A partir de los 40. A partir de los 40. Sí, y sobre todo mujeres. Sobre todo mujeres, claro, sí, porque además el hombre poco a poco tendrá que ir entrando por el aro de sentirse mejor. Es que el hombre tiene una suerte o no sé. El hombre tarda más en arrugarse, pero sus arrugas son mucho más profundas que las de la mujer. Bueno, una cosa por la otra, ¿no? Exactamente. Que algo tenía que pasar. Algo tenía, efectivamente, no va a ser todo bueno para el hombre. ¿Y hasta qué edad uno se hace tratamientos? Porque, claro, cuando llega una persona con 80 años, dice, bueno, yo ya, ¿para qué? Si ya total... las mujeres sigue... Sí, yo conozco gente que sí. Que sigue valorándose y sentirse... Sí. Incluso llegué a tener una paciente de 95 años. De 95 años. De 95, una mujer que había sido muy guapa, y, hombre, nada más hay que mirar esta señora que sale por la tele, que parece, la verdad es que la pobre, parece una muerta, no sé cómo se llama, pero esta mujer, vamos, los 80 los tiene más que cumplidos, y está pendiente del arreglo y todas estas cosas. Claro. Porque en los tratamientos que tú haces, Carmen, ahí no ejerce nada la cirugía, no hace nada, porque en el fondo también hay veces se hacen barbaridades con la cirugía, porque tú decías que muchas veces se hace caso al paciente y no a realmente lo que se debe hacer. Claro. Porque tú me dices, bueno, estírame hasta aquí, y después ves tú que efectivamente, además hay casos de que le han hecho una desgracia, porque a lo mejor, aunque es un profesional, le ha hecho más caso al paciente que a la lógica. Sí, y ha tirado más de donde no debía haber tirado, y ha hecho cosas... por porque ejemplo, en tu caso, tú sí lo tienes claro, que te puede pedir misa, que tú no le das sino lo que realmente debe llevar, ¿no? Exactamente. O sea, oye... Porque habrá gente que va pidiendo por ahí de todo, milagros, ¿no? De todo, Pero, por ejemplo, respecto a los cirujanos, hombre, ahí es como todo. Hay gente que tiene una mano fenomenal y gente que no es tan buena. Eso de entrada. Por un lado. Y después está la persona, el individuo, O sea, que someterte a una operación, tu respuesta a la operación, pues desde luego es distinta que la de otra persona. Claro. A mí, por ejemplo, las liposucciones no me gustan nada. No me gustan porque es un movimiento vascular, y se pueden soltar émbolos, trombos, y el primer filtro es el pulmón. Sin embargo, mi hijo mayor tenía una novia, que esta niña era, lo que no quiero hacer propaganda era sobrina, nieta de un cirujano que ha sido un primer espada en el territorio español. Oye, y le hizo una modelación de piernas maravillosa. Eso es todo. También, por ejemplo, pues con un tratamiento mío, ¿qué puede pasar? Que la persona, encontrarse peor, no. Y peligro, ninguno. Pero que no cumpla los objetivos, porque, claro, de una persona hay de los con los que ella ha acudido a la consulta. Claro. O él ha acudido a la consulta. Pero claro, es que hay que contar las dos partes. Claro, porque uno puede ir con un objetivo, exactamente, pero otro es que la realidad no le va a dar para tantos objetivos que viene ese paciente, ¿no? Y luego están personas que son francamente feas, y claro, la Virgen de Lourdes poco puede hacer. Yo me imagino, cuando te surge eso, cuando dices, bueno, es que te viene una persona muy fea, porque claro, lo que tú dices, Lourdes, ¿no? Que no se puede hacer más de lo que se puede hacer, porque claro, se pueden disimular cosas, se puede tener cosas, pero hay veces que, claro, milagros, y convertir una cara que a lo mejor no es muy agraciada, o sea, tú no engañas a nadie. Nunca. ¿Y te has encontrado alguna vez con alguno que se haya enfadado porque no le has dado lo que ella pedía? Hombre, como se lo hemos dicho por activa y por pasiva, incluso
cuando yo tengo la primera entrevista con la persona, yo me fijo mucho en las cosas que tiene. Entonces, hay cosas que ni la misma persona se ha dado cuenta. Por ejemplo, todos tenemos una simetría en la cara. La de mi cara derecha no es igual que la izquierda, de nadie, ¿eh? Y yo me encontré una vez con una persona, una que se me enfadó porque al hacerle la historia médica era soltera. Le habías puesto más cosas de las que ella quería tener. Ya verás, curiosísimo. Era soltera y yo no le pregunté si tenía hijos. Y a partir de entonces lo pregunto siempre para que no se me... Y la mujer tenía, no sé si 4 hijos, soltera. ¿Eh? Y otra, pero es que usted no me encuentra nada bien. Digo, mujer, yo sí que le encuentro cosas bien y yo la estoy mirando con ojos escrutadores. Porque usted si está aquí es que no se encuentra al 100%. Pues entonces, para poner remedio. Son las 2 únicas veces que he tenido así. Que he tenido algún enfrentamiento, sí, pero sí. Siempre la gente, tus consejos los intento asume. Que así sea. Además, yo soy una persona que cojo y estoy pendiente del paciente. Quiero decirte que cualquier cosa que pase, tienen mi teléfono, que pueden llamarme a toda hora y según el sitio que sea, y yo tengo gente para acudir y remediar, pues a lo mejor que les ha salido un morado. Pero como yo digo, te sale una equimosis, un morado, pero el morado se va y la arruga también. Sí, claro, o sea que son las dos cosas del tema. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando, como decimos, con Carmen Mencucci, que es doctora en medicina, en estética. Estamos hablando de cosas que a veces se nos plantean a la hora de acudir a una clínica médica. Porque además yo creo que eso sí lo tenemos que tener claro todos. Debemos estar en manos de profesionales, debemos estar en manos médicas. A mí todas esas historias raras que hay por ahí de estética, que en el cual pues te ofrecen muchas facilidades para pagar y después prácticamente quien te atiende es un comercial, no ves ningún personal médico que te revise y te revisa un comercial y te ofrece 5 años para pagar, pues como que hay que asustarse. Y yo creo que eso sí lo tenemos que tener en cuenta cuando intentamos ir a alguna clínica médica, bueno, pues que sean profesionales, que de verdad sean médicos, porque meterse uno en manos de gente que no son profesionales es peligroso y después pasa lo que pasa. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final del enfoque. Estamos hablando de estética, estamos hablando con la doctora Carmen Mencucci y sobre todo estamos enterándonos por lo menos de lo que uno puede cambiar, de lo que uno debe hacer al dirigirse a un centro, a una clínica médica y bueno, pues que llevando bien las cosas
no hay peligro de que uno se quede sin cara, de que uno le salgan unos mofletes más de lo que uno tiene. O sea, yo creo que eso está un poco en la persona que va. Sí, y si claro tiene el derecho de enterarse a dónde se va a meter. Todo el derecho. Y nosotros de explicarle. Porque además yo recuerdo, hace unos días yo estaba en la clínica de la doctora Mencucci y vi que había una certificación de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el cual le daba la autorización para hacer ese tipo de actividad. Es decir, lo mínimo que uno tiene que mirar cuando entra a un sitio de estos es que tiene que haber algún tipo de certificación que diga que está autorizado, ¿no? Exactamente, ¿saben? Y, por ejemplo, nosotros los médicos estamos colegiados a nivel nacional y sirve para todo el territorio español. Entonces tienes un número de colegiación. Y en mi caso, y en de muchos compañeros que acabaron antes del 92, somos lo que se llama médicos comuneros. ¿Qué quiere decir? Que se trabaja, que puedo trabajar en Europa con total libertad. Fueron los que terminaron la carrera antes del año 92. O sea que puedes trabajar en cualquier lugar. Además, una de las cosas que tú me decías también fuera de micrófono es que después de tú terminar la carrera hiciste un recorrido por todo el mundo, haciendo muchos cursos, haciendo mucho, o sea, sobre todo evolucionando en la rama. ¿Y por qué te dio a ti el tema de la estética? Porque claro, tú terminas tu carrera de medicina, podías dedicarte a cualquier cosa dentro de dentro de las ramas que tiene la medicina. ¿Por qué te dio a ti por la estética? Pues bueno, a mí me dio la cosa de la estética, en principio, porque resulta que me gustaban las cosas alternativas. Incluso yo el trabajo de historia de la medicina lo hice de acupuntura y todas. O sea, te llamaba la atención todo lo que fuera alternativo a la medicina convencional. Alternativo a la medicina convencional. Luego tengo un marido que él es ingeniero industrial y fue el artífice para que yo acabara la carrera, porque me llegó a decir que no iba a consentir una mujer con la cabeza pensante en la cocina. Entonces, yo estaba casada, tenía 2 hijos, y lo que no me podía permitir era el lujo de hacer un MIR, ¿verdad? Y entonces me dediqué a la medicina privada. Y a él, con mucha visión de futuro, aunque en aquella época era terrible, yo le pregunté a un compañero francés que por qué en España los médicos que se dedicaban a la medicina estética estaban considerados de 3er nivel, y me dijo: mire, madame, esto pasaba en Francia hace 15 años, ahora nada de todo esto. Y entonces, pues me gustó la combinación de medicina estética y salud. Y por otra parte, yo fui pionera no en mandarle el paciente a la esteticista para que hiciera sus cosas, sino como mujer, a mí me gusta la cosa completa. Quiero decir que si das unos pinchacitos y tal, pues que se le ponga una mascarilla, en fin, que salgan agradables de la consulta. Porque pensé siempre que primero nosotras las mujeres tenemos una sensibilidad especial. A las mujeres que las trate una esteticista les hace placer también. Y después que así quitaba de plano el hecho del intrusismo que había, y aún queda alguno en aquella época, de esteticistas que se creían mediquitos, ¿vale? Entonces había muy mala prensa y había una guerra entre los médicos titulados y las esteticistas. Había la esteticista correcta, que ella sabía que podía hacer muchas cosas sin entrar en el campo nuestro. Entonces, esa señora correcta, ¿qué es lo que hacía? Le mandaban la paciente, por ejemplo, para hacer tratamientos de higiene facial,
y ella veía que había cosas que ella no podía hacerlas, y entonces la remitía al facultativo, y el facultativo, dependiendo de qué facultativo fuera, se la quedaba, ¿vale? Mal hecho por parte de este señor. Pero luego había las otras que hacían la labor del médico, y claro, allí los grandes emplastres. Entonces yo pensé, ni una cosa ni otra, la esteticista trabajando conmigo en mi consulta. Claro. ¿Comprendes? O sea, porque la esteticista, y si además es una buena profesional, puede hacer muchas cosas, ¿eh? Claro. Y así, si la tienes trabajando contigo, no existe peligro de que intente hacerte un passing show. Claro. O sea que además lo que has hecho es complementar. Claro, ¿no? claro. La Pues es lo que estética decíamos con... de las combinaciones, Claro. con la medicina. Veremos algún día al hombre, igual que a la mujer, yendo a una clínica. Lo estamos viendo, está empezando, Porque tú ya tienes hombres. Pacientes hombres, sí. No tantos como las mujeres, pero vamos. Lo que sí que tienes que tener cuidado es de que no haya mucha aglomeración de señoras. Claro, porque además eso Les coarta. Les coarta, ¿no? Sí, que, sí. que llegue y vea mujeres allí Exactamente. y tal, no se siente cómodo. No. Algunos sí, algunos lo tienen totalmente asumido. Y si nos transportáramos los hombres Canarias con el resto de España, y en el caso tuyo en Valencia, que tienes la otra clínica, Más en Canarias. o sea que podemos decir que los canarios Sois estamos coquetos. Sí, bueno, Sí, pues eso no, sí, eso sí. no lo esperaba yo, o sea que Sí. sí. O sea Aquí que hay un culto al cuerpo, sí, Yo creo que también es el clima. ayuda un poco, Sí, ¿no? Sobre sí, todo a la hora sí. de la exhibición en la playa y de que uno tenga que Exactamente. mostrarse morenito y guapo, ¿no? Sí, y después pasa otra cosa. No tanto en los hombres porque tenéis la piel más fuerte, pero las mujeres, donde he visto mujeres más guapas y cutis peores, es aquí. ¿Y sabes por qué? Porque es que casi todo el año hay sol. Hay sol, claro. ¿Comprendes? Y mujeres de mi edad, bueno, estas habían hecho las 1001 perrería, porque por muchas perrerías que hagamos en la península tenemos 2 meses, y es que aquí son los 12. Claro. ¿Eh? Que por un lado está muy bien, porque además se vive muy bien con ese Exactamente, clima, exactamente. pero hay que tomar una serie de medidas también para Claro, que esa piel sobre no... todo el sol, que el sol es fotoenvejecimiento. Sí, porque además esto de tomar sol, o sea, como que Tiene no... memoria, el sol tiene memoria. Mucha gente me dice, ay, pero yo es que no tomo el sol hará 4 años o lo tomo con mucha precaución y tal y cual. Sí, digo, ¿y antes qué pasaba? Pasa factura. Hombre, que si la pasa. Ya te digo, yo he visto mujeres, porque para mi sorpresa, cuando yo vine a Canarias pensaba que todos erais morenos y de piel más morenita y tal. Y como se ve que con la colonización inglesa hay una cantidad de gente rubia y de piel blanca, y además el guanche era también... Sí, era también clarito y de ojos claritos. Sí. Sí, además, si algo tiene estas islas es las islas cosmopolitas, claro. Aquí hemos tenido mucho. mezcla de todos los países del mundo, creo que están aquí. Sí. Se nos ha acabado el tiempo. Yo imagino que habrá ocasiones de tenerte por aquí. Muchas gracias. Y sobre todo, bueno, pues porque la gente se entere un poquito más del que sentirse bien, sentirse con salud y sentirse también bien físicamente e interiormente, como tú decías, Sí. que yo creo que es lo fundamental, porque claro, Pues por muy uno que se sienta bien por fuera, si por dentro está mal, eso no, el conjunto no va a quedar bien, ¿no? O sea que habrá que ir cuidando las dos cosas, que es importante. Carmen Mencucci, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Desearte a lo vosotros. mejor y bueno, pues que ya te decía que habrá más ocasiones de tenerte. Y acudiré encantada. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Bien, pues se nos ha acabado el programa. Hoy hemos hablado de estética, hemos estado con la doctora Carmen Mencucci Hospital, hemos hablado de todas esas cosas que a veces se nos plantea y bueno, pues teniendo una profesional para hablar y bueno, este programa no solo toca temas de mucha trascendencia económica o de algún tipo de cosa a lo mejor
menos física, que también habla de estética, y bueno, pues hay que sentirse bien, como decía Carmen, tanto exterior como interiormente, y yo creo que es lo que tenemos que ir en busca a medida que pasan los años. Por parte nuestra se nos ha acabado el programa, les espero como no la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.